Bueno, caminando por aquí, a comprar una pieza de repuesto que necesito para el carro. El carro anda loco. Por cierto, yo cuando hice aquí un video sobre este cementerio, antiguo cementerio, parque metropolitano, grabé ese árbol y allí, claro, estaba un poco más limpio. Hoy en día está bastante sucio. Pero para ese tiempo, en ese árbol, como hay un hueco dentro de ese árbol, lo usaban como baño. Ay, mira, que tengo un caminito. ¿Ves? Que aquí había varias picas. Yo en mi historia por ahí coloqué que no sabía por dónde irme, porque aquí yo sé que hay personas que para cortar camino y la broma. Uy, chale. Hermano, una de las matas me picó aquí. O sea, tiene como espinas. Ven esto. Esto es de las antiguas tumbas. Es que más hasta la forma tiene aquí. Mira, esto está bien hecho acá. De mármol, no, piedra, granito, es de granito. Mira, este sí es mármol, que está aquí. Ok, es que todavía siguen habiendo restos de lo que fue las tumbas. De hecho, hay todo lo que vemos allí como color naranja, que son los ladrillos. Eso es parte de los ladrillos de las tumbas que no fueron removidos. Ellos perdidos están casi que bajan, que no fueron removidos. Pero es eso. Y los árboles que están aquí, que son recientes, bueno, los mismos vecinos acá empiezan a sembrarlos y eso como para tener su sombrita y su vaina. Estrellitas, corrieron una estrellita, vale. Y eso que son puros machos, pero vamos, no distinguieron que era una hembra y la corrieron. Bueno, son detalles, cosas de animales que uno no se puede meter. Son ellos. Continuamos por acá. Bien, en esta parte aquí, yo hace como 15 años aproximadamente había arreglado esta parte y colocado como una especie de unas letras que dijera Valle de la Pascua, claro, del otro lado. Pero que sería interesante que eso sí estuviera, porque es que indistintamente sabemos, es un gasto, pero es un gasto que a la final, que aunque la gente de repente critiquen, y van a criticar, siempre van a haber las críticas, fuera de todo eso siempre va a haber una crítica, eso es algo normal, pero que a la final la gente va a empezar a venir, a tomarse la fotico, la vaina, y va a ser lo icónico, y va a poner Valle de la Pascua en el mapa, que eso es algo que les comento lo siguiente. Fíjense que trato siempre de crear bastante videos. De hecho, tengo ya 4 años creando videos de diferentes sitios de la Laguna del Pueblo. Tengo ya de la represa de Corozo, tengo ya Playa de Piedra, diferentes calles del Valle de la Pascua. Pero es que no es muy conocido Valle de la Pascua, aunque sea una parte muy económica, muy activa, pero no es tan conocido. ¿Okay? Entonces, todo esto aquí, pero bueno, con una especie de nombre, y pues estén allí. Y con eso, miren, hermanazo, eso se pone activo, eso se activaría, se pondría a valer, pero bueno, es un tema político que no voy a comentar, ya saben cómo está la situación aquí. Bien, aprovechando comprar unos productos, una cuestión que tengo por allí pendiente. Entonces, bueno, vamos a ver por aquí, miren, así se ve de noche. La Pascua a esta hora son las 6:49 minutos. Y miren, aquí está el bodegón, ahí está otro que bodegón, por aquí está una venta de agua, por aquí está una tasca, discoteca, hula llamado, más adelante un hotel. Bien, hace unos días les mostré cómo era el cementerio de día, bueno, el antiguo cementerio, lo que estaban transformando en parque metropolitano, y así se ve de noche, solo que no estoy pasando por la caminería que les mostré, porque la caminería queda de aquel lado, y es más que obvio que si le camino por ese lado, ustedes no van a ver pero absolutamente nada, así que mejor caminar de este lado y mostrarle todo, pero por aquí. Claro, de noche se lo mostré de día en otro video y por aquí ya de noche en esta parte. ¿Sí se ve? Completamente. Asfalto caliente, camino sin fin, en noche la vista, un nuevo confín. Consuela me llama con su voz de cristal. Historias sencillas de un día normal, no hay filtros ni adornos, la vida tal cual es, con prisas y retos, con cada tal vez. El sol que nos lleva, la lluvia que cae, hay sorpresas que llegan, no sabes ni cuándo ni dónde, pero el alma resiste, no se rinde jamás, en cada detalle la fuerza y la paz. Por cada sendero que el alma recorre, siempre dedica el nombre que florece, en cada aventura un nuevo amanecer, la vida en pantalla para ti, para crecer, siempre dedica
la oportunidad, miren, estamos ahorita por la calle Argentina, pasamos ahorita por la calle Ricaurte del sector Bicentenario. Esto por acá, Carlos Pérez, en urbanismo, por aquí termina la calle, por aquí llega. Y seguimos por aquí derechito, todo eso es la calle Bicentenario. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí, aprovechando la oportunidad. Esta casa aquí es, bueno, está cayendo aquí, pero ¿quién vivirá? Esta es la calle del sector Bicentenario, en la calle Argentina. Y una vez salió viendo por acá. Sí, vive alguien aquí, efectivamente. Wow, increíble. Ok, seguimos por aquí. Miren, esta es la calle, sigue siendo la calle Argentina, pero aquí está dividido, ¿verdad? Porque realmente es por este lado la calle Argentina. Ahora, por este otro lado no se va, porque este es como una especie de callejón. Por este lado que van aquí, porque por aquí, atrás, toda esta estructura es Arce Pascua. Ok, pero por aquí, derecho, Argentina. Vamos a ver. Bueno, no ha caminado tanto, pero sí. Todas estas casas, algunas sencillas, algunas dobles, algunas bonitas. Epa, ¿qué tal? Guay, miren eso, esa calle está un pantano. Ay, mira, si tenemos mango, está la temporada de mango. Y aquí también tenemos este. Wow, seguimos por aquí. Esta sigue siendo la calle Argentina. Wow. Vemos aquí las casas comunes, rurales, sencillas, pero muy bonitas, sí, todas bonitas. Ay, mira, ese gato se parece de la casa. Y saltó ahorita, solo que no pude verlo, no documenté, pero fue visto como saltó. Bueno, por aquí, tuvimos un rato y comiendo un poquito de puma rosa, pumalaca, no sé, ¿cómo le llamarán esto? A ustedes, a este árbol, vamos a ver si vemos unas verdes por aquí, por acá. Esas que están allí. Bien sabrosa. Mientras esperamos por acá. Por esta calle, sigue siendo la calle Argentina, por aquí derecho, con calle cruce con México, si mal no recuerdo. Por aquí recorriendo parte de Valle de la Pascua en el centro, son las 10:36 de la mañana del día 10 de diciembre del año 2025. Y caramba, cómo ha cambiado. Fíjense allá a la izquierda la cantidad de motos que hay anteriormente, uno lo que estacionaban carros y eso. O sea, había el espacio, ahora no, ahora hay más motos que carros. Mira, pero qué raro se ve. Mira, es una hilera de motos, increíble la cadena de motos que hay allí. Porque esta parte aquí del centro ya está cerrada. Me falta recorrer esa parte, no he recorrido eso. Vamos a decir, después de este video se viene otro donde esté caminando por el centro y mostrándole esa parte por allí, ese pequeño recorrido que creo que va a estar interesante, por supuesto que sí. Vamos a ver qué sale. Porque hice uno ya hace bastante tiempo, pero no, era completamente diferente. Caminé, pero no fue tanto. Era simplemente caminar y mostrar. Pero voy a tratar este año sí va a ser distinto. A ver los precios, que muy seguramente ustedes estén interesados. Por supuesto que sí, quieren saber más o menos cómo son los precios desde este lado del país. Los precios de
las camisas, franelas, su ropita, todo eso. Hoy en día muy activo. Las escuelas hoy están muy activas, de verdad, están activas. Vi a niños por allí con unos regalitos o algo, no sé, me imagino que eran la fiestecita, alguna reunión, alguna cosa por allí. El momento aquí para mostrarles esto, esta casa la están vendiendo, este terreno, me imagino que desde donde está eso gris y todo esto por acá. Ahí está el número telefónico, bueno, por si acaso. Entonces seguimos por aquí. ¿Será que está grabando? Ahora sí está grabando, ahora sí está grabando. Okay, seguimos por acá, por este lado de esta calle, unos... Ay, esa pieza se ha repuesto, vale. Desoldada allí, no hombre, mira, pasas algo, papá, hace sonido, hace ese sonido como si estuviera quebrándose. Está todo nublado, es que hace un momento estaba lloviznando, pero es que se notan todos, sí, está nubladísimo, todo el pueblo está nublado, y el pueblo y más allá. Mire, desde aquí se puede apreciar mucho mejor, ¿ves? Todo eso está nubladísimo, todo el pueblo, toda Valle de la Paz. Bueno, señores, han llegado hasta aquí, gracias por suscribirse, les invito a suscribirse, darle me gusta. Mi nombre es Eric y este es mi canal Semper Eric en YouTube, y también estoy en todas las redes sociales, Semper Eric, como Semper Eric. Vámonos por este lado de la avenida, vamos a aprovechar e irnos por el otro lado, por la avenida Rómulo Gallego. Aquí el semáforo no está funcionando, así que se da el paso. De hecho, los en vivo que he hecho, hay algunos donde funcionan y en otros no. O sea, en algunos días funciona y en otros no, pero hoy el semáforo no está funcionando. Me imagino que está en periodo de prueba todavía, no sé, supongo. Mi desconocimiento del uso de ella, bueno, del uso lo uso, pero me refiero del tiempo. Vamos a aprovechar, quedan 3 segundos. Ajá, miren cómo se pasa el carajo. No le toca y aún así se pasa. Qué broma, después hay choque y entonces están saliendo todos los motorizados y familiares. ¿Qué le pasó? ¿Qué tú? ¿Qué no ves? Pero resulta que el motorizado es imprudente. Hay vehículos que también son imprudentes y motorizados también, todos. Aquí está en rojo, aquí hay que respetar. Ay, tengo un cargador aquí, tengo que cargar el teléfono, está en 52% de carga. Por cierto, los semáforos están activos, ¿oyeron? La gente, por lo menos en algunas partes, están respetando los semáforos. Por ejemplo, aquí funcionó, en el que pasamos ahorita no. Fíjense que fue muy imprudente en pasar así, motorizado. Voy a difuminar la cara para que no estén después diciendo que mira, que es fulano que me estás grabando. No, yo estoy grabando la carretera, el tráfico. Que salga tu rostro es otra cosa. ¿Qué ha pasado? Que el carrito fue a acelerar y de repente frenó. Está un poco lento aquí en la grabación, yo espero que quede bien. Yo me imagino que con la memoria RAM del teléfono, que consume bastante memoria, además de eso que está grabando continuamente el kilometraje y la ubicación geográfica. Fíjense que ahí debe de salir arriba la ubicación geográfica, la fecha, la hora, los minutos, los segundos, la empresa de la cual estoy usando la aplicación, que se llama Nagby. Me gusta mucho la aplicación porque en vivo, en este momento que estoy grabando en vivo, no me muestra la ubicación, o sea, dónde estoy ahorita, no me muestra la calle. Pero cuando termina de grabar, ahí sí me muestra la calle. Lo que sí me muestra es cuántos kilómetros voy ahorita. Voy en 44 kilómetros por hora y un máximo de 60 kilómetros permitidos aquí en la Rómulo Gallego. Allá van 52, lo estoy haciendo intencionalmente, ¿oyeron? Estoy aumentando la velocidad intencionalmente.
Ah, vale, que de verdad que va a ser lo más rápido. No, no, ciertamente. Máximo de 60, ciertamente. Más de allí no es necesario. No, no, no es necesario. Más de allí no es necesario. Con esto está bien. Bueno, señores, suscríbanse. Lloviendo, señores, lloviendo. Seguimos el mismo trayecto, ¿ok? Son las 1 y 51 minutos de la tarde, salí algo tarde. Ay, el celular se me está cayendo. Bueno, va a quedar un poco inclinado. Pero ahí va, ahí va. Bueno, son las... No, chicos, pero se está cayendo el teléfono. Tiene que detenerme por aquí para acomodarlo mejor. Está demasiado inclinado. Ah, se aguanta, se aguanta. Vamos a seguir aquí. 1 y 52 minutos de la tarde del día 10 de diciembre del año 2025. Está lloviendo aquí a esta hora. Valle de la Pascua, lloviendo. Se nota que está cayendo unas varias goticas. No está fuerte, ¿no? No está fuerte. Pero sí está cayendo sus goticas de agua. Ahora bien, si nos ponemos a caminar, imagínate. Ah, bueno, aquí sí vamos a ver a ver qué tanto está. Debe estar aquí todo así, mire, toda Valle de la Paz, como ahí diciendo, mire todo eso. Todo eso, ¿cómo se ve? Eso parece una nube pero una nube, lluvia, por supuesto, bastante. El teléfono sigue estando inclinado un poco. Mira, aquí se puede notar un poco mejor. Déjame detener aquí. Mire todo eso. Aquí sostengo el teléfono para que puedan ver un poco mejor. Ya, vamos a dejarlo aquí que se vaya. Para que pase este carro, para que pueda seguir. No vale, imagínate, 1 hora esperando que escampara. De la calle Paraíso, por si acaso, de repente no le ha salido por allí. Y cruzaremos. Obviamente que las motos no se van a frenar mucho a esperar tanto por el tema de que la luz está en rojo, el semáforo. Pero imagínense, frenarse o esperar implica que se van a mojar. El muchachito ahí delante, un suéter, pero está súper mojado. Es que no está bien, o sea, es una llovizna, ¿no? Para el carro no es fuerte, pero al ver una moto, sí. Presta la atención cuando pases por los charcos de agua, porque estos charquitos de agua son los fuertes, ¿ok? Son los que le pasan agua por el motor, o sea, no dentro, pero sí las partes eléctricas y con ahí viene la cosa mala. Aquí por la Rómulo Gallegos no notarán tanto, si notan, ese edificio rojo allí es un conjunto residencial. Pero bueno, aquí esperaremos entonces que en rojo. Déjame si puedo aprovechar. Vamos a ver. Uy, no, se detuvo. Ok, no se detuvo, qué bueno. Pensé que se había detenido la grabación porque estaba moviendo allí el soporte
soporte del teléfono. Sin embargo, no quedó bien, quedó muy, no quedó inclinado. Tengo que subir el vidrio aquí un poco porque estaba pasando algo de un poquito de agua. Esa llovinita así, lo que no le hicimos a pendejo. Bueno, señores, creo que vamos a dejar este video hasta aquí porque estoy grabando otro y ese otro es distinto a este, pero este es un driver tour, un recorrido. Por una parte comencé a pie, por otra parte aprovechando el momento en carro, grabándole, documentándole desde Valle de la Pascua. Bueno, comenzamos por allí, por la calle El Cementerio, andaba a pie, en ese momento andaba buscando un repuesto. Y ya hoy en día, bueno, ya están pasando varias semanas de ese entonces, desde que había grabado ese momento. Por cierto, ahorita ya empezó a florear el apamate, esas flores rosadas que ustedes ven allí como fucsia, eso es apamate. Todo eso es apamate. Bueno, son árboles de apamate. Lo que pasa es que cuando empieza a llover ya empieza a caerse las flores, perdón, y la lluvia, las flores. Bueno, señores, espero que les haya gustado este video, espero que hayan disfrutado. Mi nombre es Eric y este es mi canal Semper Eric. Espero que se suscriban, lo compartan, lo comenten. Cualquier cosa por allí le estaré respondiendo. Para aquellas personas que están viendo desde otro país, que son de aquí, de Valle de la Pascua, bueno, un saludo, gracias por estar allí, gracias por suscribirse. No olviden en suscribirse, en darle me gusta. Saludos.